Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, así que vamos de una a la palabra, que aprovechemos el tiempo. Y vamos a estar leyendo los versículos 25 hasta el versículo 33. Y nos dice la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijo, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene a él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gloria a Dios. Estas son palabras textuales del Señor Jesús. ¿Por qué es tan importante esta enseñanza? Porque hay mucha gente que quiere seguir a Jesús y quiere tener una relación con Dios, buscan sus propios medios para lograrlo, aunque sabemos que hay formas correctas de hacerlo. Pero muchos quieren ser discípulos del Señor, muchos quieren seguir al Señor, muchos quieren agradar a Dios, muchos quieren acercarse a Dios a su propia manera y no lo logran. Pero vamos a hablar de aquellos que lo quieren lograr, se acercan a Él porque quieren hacerlo bien. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que se pone bajo la autoridad de otro para ser formado, que se pone para ser instruido, o sea, se dispone para ser instruido, para ser capacitado por otra persona. Ese es un discípulo. Ahora, si usted no sabía que es un discípulo, pues ya le estoy explicando. Cuando usted se pone bajo la autoridad de alguien para que le enseñe, para que le instruya, para que le capacite, para que le guíe, para que le moldee, usted se está convirtiendo o se ha convertido en discípulo de ese maestro, de esa persona. Ahora bien, aquí Jesús está hablando para sus discípulos. Ahora, hay diferencia entre apóstoles, para que no nos vayamos a confundir, y discípulos. Los apóstoles fueron los 12 que él eligió para que estuvieran con él. Los discípulos son todos aquellos en la sesión de personas que se acercan a Él para oír sus enseñanzas, para aprender de Él, porque quieren ser guiados por Él. Esos son los discípulos. O sea que usted, que está aquí en esta mañana, aunque no sea un apóstol, sí es un discípulo. Es un discípulo porque ha venido a recibir las enseñanzas del Señor. Entonces, humanamente hablando, nos convertimos en discípulos de un maestro que nos forma, de pastores, de maestros, bueno, de todos los que trabajan en la grey del Señor, formando al pueblo. Pero en realidad toda esa formación es para llegar a Jesús, y en este caso el maestro de nosotros, que es la cabeza de la iglesia, es Jesucristo. Y cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nos estamos sometiendo bajo su autoridad, nos estamos sometiendo bajo su poder, bajo su dominio, nos estamos poniendo en sumisión para que Él nos enseñe, para que Él nos instruya, para que Él nos capacite por medio de la palabra. Así que allí venimos a ser discípulos del Señor, aunque sea un hombre que nos esté formando, porque lo está haciendo con la doctrina de Jesús. Entonces, si usted se creía simplemente una persona, yo voy a la iglesia y soy un hermanito de allí, hoy le digo, si usted se congrega, si usted le gusta oír la palabra de Dios, usted es un discípulo. Quizás no clasifica a ser apóstol, pero sí un discípulo del Señor. Entonces, ¿por qué lo explico? Porque cuando Jesús dice:
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea que todos aquellos que quieren llegar a Jesús, conocerlo, recibir sus enseñanzas, recibir su perdón, ser guiados por Él, todos aquellos que vienen a oír su palabra y no renuncian a lo que más aman, dice el Señor, no pueden ser mis discípulos. No estamos hablando del que ya se convirtió y le va a servir y va a ir a predicar. Vamos a hablar de aquel que simplemente quiere llegar a Jesús y seguirlo. Porque a veces creemos que es muy fácil nomás. Pues yo llego a la iglesia y gloria a Dios y bueno, y ya glorifiqué al Señor. Él dice, bueno, sí, usted fue un oyente, dio una alabanza, dio una adoración, escuchó una prédica, pero eso no lo convierte en mi discípulo porque usted no se me somete. Eso no lo convierte en mi discípulo porque usted no quiere ser formado. Recuerde que Él dijo allá en Mateo 28, 19 al 20, hay un versículo en específico que Él dice, y haced discípulo. Pero finalizando al versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Porque el discípulo tiene que tomar una decisión. Y la decisión es de someterse incondicionalmente. Y cuando se somete incondicionalmente, entonces va a ser formado, va a ser instruido. Y cuando es instruido, capacitado, entonces ya es un discípulo preparado para servir. Pero aquí Cristo dice, para ser mis discípulos tienen que renunciar a todo. O sea, con el Señor no podemos tener un jueguito, es que hoy quiero, mañana no quiero. Es que me pareció, no me pareció. Es que lo sigo dependiendo de mi situación o de la prueba que me sobrevenga o de mi estado de economía. Con Jesús no es así. Esas reglas las ponemos en la tierra entre nosotros. Pero con Jesús las cosas son o no son. Es como el que cree que si se muere va para el cielo porque lo cree así, y las reglas para llegar al cielo, los principios para ser salvo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces, cuando dice aborrecer no quiere decir que es que tenemos que odiar y abandonar la familia y no querer saber de ella y dejarla en el olvido. O sea, no es esto lo que Él realmente dijo. Ahora, Jesús lo habló para todos sus discípulos. Mateo lo muestra de una forma, Lucas lo está mostrando de otra. Mateo enfatiza solamente la cruz, pero Lucas enfatiza la cruz y la familia. Y aquí Lucas está diciendo claramente en palabras que él se investigó de todos los apóstoles, porque Lucas investigó la vida de Jesús, ya que él no estuvo presente en su enseñanza. Investigó la vida de Jesús con Mateo, bueno, con todos los otros apóstoles, con todos los discípulos de Jesús. Recuerden que eran 12, él se reunió con ellos y empezó a escribir todo lo que escuchaba de Jesús, la historia, la vida, sus enseñanzas, todo lo escribió Lucas, porque era un investigador. También dice la Biblia que él era un doctor. Ahora bien, y este Lucas, tomando la información del uno y del otro y sacando el mejor resumen de lo que Jesús dijo, dice que Jesús enseñó que el que no aborrece padre, madre, mujer, hijo y aún su propia vida, Jesús dijo, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y sabe, tiene sentido, porque mire cómo somos nosotros hoy día, somos muy inconstantes. A lo que hoy le decimos sí, ¿qué le decimos mañana? No. Y a lo que ahora nos está gustando, mañana ya no nos gusta. Y lo que hoy nos parecía bien, ya mañana es malo. Somos muy inconstantes como las olas del mar que van y vienen. Cuando Jesús va a trabajar con alguien en la vida de una persona, Él necesita que esas personas sean constantes, que sean firmes, porque se van a convertir en discípulos. Y si Él les va a invertir tiempo, si Él les va a dar el tesoro del cielo, si Él les va a dar el evangelio de Dios, si Él les va a formar su carácter, si los va a preparar para la vida eterna, tienen que ser personas constantes. Yo no me imagino, me refiero a Jesús y el reino, comenzar algo con Jesús 1, 2 años, 3 años, y luego le digo que me aburrí y arranco y me voy. Y dejo todo tirado. Y con el tiempo quiero regresar otra vez. O sea, yo no me imagino a Jesús allí esperando. Recuerden que Él es Dios y no nosotros. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a Él.
No es cuando nosotros queramos, las reglas no las ponemos nosotros, las pone Él. Y eso debemos aprenderlo, porque estamos muy enseñados a la vida de aquí, terrenal, que hacemos como queremos. Nuestra idea nos guía, más cuando no tememos a Dios, hacemos todo lo que se nos viene en gana y lo que aprendemos visualmente o escuchamos. Pero la regla de vida que debe tener el ser humano la tiene Dios y es su palabra. Y aquí la palabra nos está diciendo a nosotros que oímos, a todos aquellos que dicen creer o que quieren acercarse a Dios, Él les dice bienvenido, Él dio la orden, vayan y hagan discípulos, pero el que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. Vuelvo y explico. No es que abandonemos la familia, tomemos la maleta y nos vayamos y le digamos los odio, no los quiero, porque la Biblia dice que para acercarme a Dios tengo que renunciar. No, Él no dijo eso. Lo que quiere decir es, para aquellos que quieren acercarse a mí y tienen por encima prioridades, por encima de Dios, esas personas no pueden ser mis discípulos. En otras palabras, aquellos que aman más las cosas terrenales, su familia y su vida, más que a Dios, no puede ser mi discípulo. Fue lo que quiso decir. Para que lo entendamos. En ningún momento podemos nosotros poner nuestra vida ni nuestra familia por encima de Dios, y menos podemos llegar a amar algo en la tierra más que a Dios. Lastimosamente sí sucede. Hay gente que ama más a papá y mamá que su propia esposa, que sus propios hijos y más que a Dios. Están dispuestos a dejarlo todo por volver a casa de papá y mamá porque los aman más que cualquier otra cosa. O a veces invertido. Aman más, deshonran a los padres, pero aman más la mujer que a Dios. Y por mi mujer hago lo que sea, pero por Dios no lo hago. O amo más mis hijos que papá y mamá y que mi mujer. Por mis hijos doy la vida, por mis hijos sí me desarmo, por mis hijos. Y hay gente que ama más los hijos que cualquier otra cosa y los convierten en ídolo. Como hay mujeres que idolatran al marido, hay hombres que idolatran a la mujer, hay padres que idolatran a sus hijos y terminan amándolos más que a Dios. Dice el Señor, personas que ya vienen así dañadas y que no están dispuestos a renunciar a eso, no pueden ser mis discípulos. Esas personas son un problema terrible en el cielo y en la tierra. Porque el lugar de Dios lo está ocupando otro. Y el único que debe ocupar el lugar más importante en nuestra vida, porque desde allí nos educa para hacer las cosas bien, es Dios. Y cuando hay otro ser ocupando ese lugar, así no sea el diablo, pero uno de los familiares o las riquezas, esas personas son un problema. Porque en cualquier momento van a fracasar, van a tirar las cosas, no he dicho, se van a descontrolar por aquellos que tienen en su trono. Por eso Jesús lo dice. ¿Quiere seguirme? ¿Quiere que lo capacite? ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere que lo instruya para la vida eterna? ¿Quieren llegar al cielo? Tienen que aborrecer su familia. Y dice, y aún su propia vida. Entonces dice, no, con mi familia así no se meta. Problema tuyo. Porque la tienes por encima del que te da la vida a ti y a tu familia. Problema tuyo. Ignorancia. Dios puede quitarte eso que amas tanto. No le pidió el hijo a Abraham. No le dijo que fuera y se lo sacrificara. Después le dijo, detente, no lo hagas. Ya sé que si hay que hacerlo, tú lo haces. Así que no lo hagas. O sea, no lo estás amando más que a mí. Pero Abraham mostró que nada estaba por encima de Dios. Y que si Dios le quitaba a uno, le haría a otros más. Así que él a Dios no le niega nada, no pone nada por encima de Dios. Pero nosotros no somos Abraham. Nosotros somos muy apegados a las cosas. Porque no tenemos un corazón lleno del temor de Dios. Y ponemos por encima de Dios otras cosas. Y ellas son nuestra prioridad. Entonces, para ser discípulo del Señor, se necesita entrega total. Mire, para entrar a la universidad piden las pruebas de IFE. Bueno, en ocasiones he escuchado por ahí a mis hijos, bueno, que piden un examen. Pero tienen que cumplir con unos requisitos para entrar. Resulta que aunque usted diga, no, pues que yo soy de mejor familia, si no cumple con los requisitos no entra. Pero es que yo nací para
si no cumple no entra. Y si no fue bachiller, menos que va a llegar allá, porque hay unas reglas. Y no hay el primero que se las salte y que lo logre y le vaya bien. Entonces, amados hermanos, y si en la tierra tenemos reglas, imagínese Dios, que fue el que las creó. Quiere ser discípulo del Señor, quiere ser salvo, quiere tener la confianza para decir, soy un hijo o una hija de Dios. Tiene que aborrecer todas esas cosas que ama más que a Dios. Amén. Y entonces venga, dice el Señor, venga. Así que son principios importantes que realmente se convierten en dolorosos porque es la verdad. Si nosotros no estuviéramos aferrados a lo que Jesús nos está diciendo que dejemos, eso no nos duele, eso no nos preocupa ni se convierte en una dificultad. El tema, observe, lo he llamado obstáculos en la vida y formación de un discípulo. Obstáculos en la vida y formación de un discípulo, o sea, de la vida suya, de la vida mía. Y esos obstáculos los identifica el mismo Señor, no el hombre, sino el mismo Dios, porque Él, más que cualquier otro, conoce el corazón de los hombres. Y cuando Él identifica ese obstáculo, es asombroso, pero el primero que pone es la familia, diga la familia. Diríamos nosotros, no, pero si la familia es lo mejor, por eso. Eso que es lo mejor para nosotros es nuestro mayor obstáculo a la hora de obedecer a Dios. Hay unos pasajes que dicen lo que cuesta seguir a Jesús. Y dice que hubo un hombre que el Señor le dijo, sígueme. Y él le dijo, sí, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. Y entonces te seguiré. Ahora, no es este mismo pasaje, es otra enseñanza que él dio. Le dijo a alguien, sígueme, sí lo haré, pero primero permíteme que entierre a mi padre. ¿Se está dando cuenta que se coloca siempre por encima de la voluntad de Dios lo que más amamos? Si Él le dijo sígueme, y Él es el Dios de ese padre, el Dios de esa vida y el Dios de todo lo creado, síguelo, no le pongas condiciones. Nunca el Señor va a ceder a las condiciones del discípulo. El discípulo es que tiene que sujetarse porque las condiciones las pone el maestro. Las pone el maestro. A otro le dijo, sígueme, y dijo, te seguiré, pero primero permite que vaya y me despida de los que están en mi casa. O sea, ese ejemplo lo puso para que la gente comprenda que siempre hay como prioridad lo que más amamos por encima de Dios, de la voluntad de Dios. Y él le dijo, no, cualquiera que poniendo la mano en el arado como la tienes tú, que ya estás ahí a la puerta del reino, vuelve atrás, no es apto para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay algo en tu corazón que está por encima del reino de los cielos y así no funciona. Si tú estando aquí retrocedes, porque tu corazón está más ligado en otra posición que a la que Dios te está poniendo, te está mostrando, dice el Señor, tú no eres apto para el reino de los cielos, no eres apto para ser mi discípulo, no eres apto para la vida eterna, porque eso que estás amando siempre te va a hacer volver atrás. Miren, amados hermanos, hay muchas evidencias que lo que más amamos nos va a separar de Dios y de las cosas que realmente valen la pena. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Que llegó a Jesús y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor le dijo, los mandamientos, ¿sabe? Dijo, claro, todos desde mi juventud. Y se lo fue diciendo. Y el Señor dijo, bien ha respondido, ok, pero aún te falta una cosa. Y le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la Biblia que se puso muy triste porque era muy rico. Y el Señor dijo, ay, cuán difícil es entrar al reino de los cielos los que tienen riqueza. Porque aman más las riquezas que el reino de los cielos. Aman más las riquezas que a Dios. Es difícil, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Porque su Dios es su dinero y este dinero le impide hacer la voluntad del verdadero Dios. Con estos ejemplos le quiero decir que cuando amamos más a algo que a Dios, ese va a ser un obstáculo para hacer su voluntad. Por lo tanto, dice el Señor, el que no aborrece estas cosas, ¿qué dice? No puede ser mi seguidor, no puede ser mi discípulo. Así que no es cualquier atravesado que va a seguir a Jesús. Son personas que realmente meditan, son conscientes de su situación y lo honran como el creador de la vida.
lo honran como Dios mismo que Él es, le creen como Salvador y saben que están dispuestos a dejarlo todo por seguirlo a Él, por agradarle a Él, porque Él les va a dar lo que necesitan. Esas son las personas bienvenidas a seguir a Jesús. El resto lo van a intentar muchas veces, pero no lo van a lograr. Por eso hay un texto que dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta o estrecha. Esforzaos, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque simplemente van a procurar, pero lleno de todas esas condiciones que Dios está diciendo, tienes que aborrecerlas, si no, no puedes. Y hay muchos que ya vamos allí caminando, pero hay cosas que pueden ser un obstáculo para agradar a Dios, para comprometernos más con Dios, para someternos a Dios. Hay muchas cosas, aunque ya nos acercamos a Dios, que nos impiden hacer su voluntad porque las estamos amando más que a Dios. Y exactamente eso fue lo que Él dijo y que de pronto ignoramos un día. Todo aquello que tú traes y no aborreces te va a impedir ser un buen discípulo, pero lo ignoramos y nos metemos y luego estamos allí estancados, un poco fracasados, sufriendo, oramos, hacemos de todo, pero no tenemos respuesta. Es porque aunque hagamos todas esas cosas, si hay en nuestras vidas cosas que Él ha dicho que aborrezcamos y aún las tenemos allí por encima de Dios, dándole más prioridad a ellas que a la voluntad de Dios, eso es lo que Jesús viene diciendo hace rato. Sabía que eso iba a ser un obstáculo en tu proceso, eso es lo que Él dice. Sabía que eso iba a ser un problema en tu proceso y ahí lo tienes. Entonces, amados hermanos, cuando usted evangelice a alguien, no le diga: ay, no vaya así, tranquilo, vaya que allá Jesús lo transforma. No, dígale: tú tienes que tomar una decisión de cambiar. Tienes que aborrecer todo aquello cuanto te hace daño, incluso las cosas que más amas, que te sujetan al mundo, y acércate a Dios y Él va a cambiar tu vida. En Él vas a hallar descanso. Así es que tiene que ser. Porque muchos llegan con todo su mamotreto de problemas allí y no están dispuestos a soltarlos y nunca hay transformación, y aunque entran a la iglesia jamás logran entrar al reino de Dios. Jamás logran entrar al reino de Dios. Y esta es una predicación para salvación, amados hermanos. Este no es el programa del entretenimiento. Esta es una palabra para salvación, para mover esas rocas que están ahí mal puestas en tu corazón, para mover esos argumentos que están mal forjados en tu mente y poner ahí los principios que Jesús mismo estableció. Que Jesús mismo estableció. Así que alabado sea el nombre del Señor. En el fondo, como dijeron los discípulos, dura es esa palabra. Es dura. Porque usted sabe que cuando uno aprende a amar algo, pues lo ama. Cuando uno se apega a algo, se apega. Y que Jesús le diga: si no lo dejas, no puedes ser mi discípulo. Uno dice: oiga, pídame otra cosa. No, es eso es lo que te estoy pidiendo. Porque las condiciones no las ponemos nosotros, repito. Y exactamente tiene que ser, sí, tiene que ser eso. ¿Por qué? Porque exactamente eso va a ser el obstáculo en el proceso. En el proceso. Porque le reprendieron a su niño en la iglesia. Oiga, no sea desordenado, siéntese por favor. Esta no es su casa, esta es la iglesia. Se sienta y deja la bulla. Se ofenden los papás y hasta el evangelio se apartan. Aman más a esa criatura que a Dios y que su propia salvación. ¿Qué tal? No es que mi mujer dijo que no volvía a la iglesia, entonces yo tampoco vuelvo. Claro, la amas más que a Dios. La amas más que el proceso que necesitas para la vida eterna. Es que mi marido me dijo que si yo volvía a la iglesia esto se acabó. Entonces por eso no vuelvo a buscar. Pues que se acabe, porque es que ahí no estamos hablando de un problema, de un pecado. Estamos hablando es de una aberración y una desviación de una mente corrompida que no quieren que tú o esa persona se acerque a Dios. Y ahí sí, qué pena. Pero jamás aceptemos desafíos cuando nos ponen a escoger entre Dios y los hombres. Y si lo aceptamos, pues ya debemos tener claro qué es lo que vamos a decidir. Es Dios, porque el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no sobre algunas. Escuché dos amén. ¿Y los demás qué? Es que verdad que tienen tapaboca, ya entiendo. Es sobre todas las cosas. Imagínense que usted se consigue un novio o una novia, lo que sea, y se entienden muy bien.
Pero llega el momento que usted dice, oye, pero es que yo amo a Dios, yo ya tengo un nuevo estilo de vida en el reino de Dios porque yo soy creyente en Dios. Y te dice esa novia, ay, pues yo también te amo mucho, pero es que en tu corazón no cabemos dos. O es Dios y tu fe o soy yo. ¿Qué va a hacer? Si la elige a ella, cometió el peor error de su vida. Porque lo puso a elegir entre una criatura y el creador de todas las cosas. Tiene que elegir a Dios. Y si es una mujer que es más vulnerable a decir, ok, tranquilo, sí, pues yo lo elegí a usted, usted ya lo sabe, pues no vaya a cometer ese error. Cuando usted le pongan ese tipo de desafío, es el mismo Satanás diciéndole, escoge entre Dios y yo. Siempre ponga sobre su vida el Señor. Como cuando le dicen en el trabajo, bueno, o es Dios o su trabajo. Pues qué pena, Dios siempre será Dios. Es Dios y punto. ¿Es Dios o el colegio? Si a ustedes se la ponen así y no hay ninguna regla que haga respetar eso, pues me quedaré sin estudiar, porque primero es Dios. Por eso es que los primeros cristianos dieron su vida por defender el principio divino. Y cuando les decían Jesús o la libertad, ellos decían Jesús. Preferimos a Jesús y es mejor obedecer a Jesús antes que a los hombres. Jesús o la vida, preferimos a Jesús. No importa si toca poner la vida, preferimos a Jesús. Y muchos murieron. Y no fue por una aberración, fue por el principio de la verdad. Y ese siempre hay que defenderlo. Y hay mucha gente pagando las consecuencias por haber elegido a Dios. O sea, han perdido muchas cosas, pero han ganado lo mejor. Lo ganaron a Él. Y hasta el impío dice, aunque se pierda todo, con la ayuda de mi Dios, lo vamos a lograr. Hasta ellos mismos lo dicen. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a caer en el error de amar otras cosas más que a Dios? Si una mujer abandona a un hombre y está muy triste y dice, bueno, pero yo sé que mi Dios me va a ayudar. Al fin y al cabo, Dios está conmigo. O si es el hombre que lo hace también, dice la mujer, pues bueno, sí, complicado, pero Dios está conmigo. ¿No han notado todos esos casos? Así es. Y si lo echan del empleo, ¿qué dice? Dios me dará algo mejor. Por algo suceden las cosas. Así dice la gente. Otros dicen, solo Dios sabe cómo hacer las cosas. O sea, hay muchas formas de decirlo. Pero es importante que aprendamos, amados hermanos, seamos capacitados. Yo sé que usted lo quiere lograr, si no, no estaría aquí. Pero entonces reciba las enseñanzas de Jesús. Todo eso que está sentado en ese trono que no debe estar allí, quítelo. Quítelo. Y déle ese lugar a Dios para que el Señor venga y trabaje con usted. Amados hermanos, eso es lo primero que Él pidió. Porque Él pidió 3 cosas, 2 implícitas y una aparte, para no decir que fueron 3. Implícitamente en el primer versículo pidió aborrecer padre, madre, hijo, mujer, todo. Y dijo y añadió, y aún su propia vida. ¿Qué problema hay con la vida? Resulta que nuestra propia humanidad es un obstáculo que viene siendo nuestra propia vida, muchas veces en Dios. Porque nosotros nos trazamos metas, nosotros ya tenemos, digamos, algunos anhelos, algunos propósitos, y empezamos a luchar por ellos y empezamos como a darle forma a nuestra vida de acuerdo a lo que pensamos y queremos, mas no es la voluntad de Dios. Pero recuerden que la voluntad de Dios son como las leyes de la Constitución de nuestro país. Esas leyes nosotros muchas no las respetamos y muchas la mayoría están a favor, y creo que todas a favor del pueblo, a favor del bienestar de las personas. Pero resulta que aunque las leyes que están allí, nosotros las ignoramos. Y a veces por ignorarla desconocemos nuestro derecho, pero también desconocemos el derecho de los demás y se los vulneramos. Y cuando eso sucede y alguien saca eso a la luz, le llega allí una patrulla a la policía, si es bajo una denuncia o una citación a un juzgado, y usted tiene que ir allá a rendir cuenta, cargos o descargos.
Porque hay unas reglas, hay unas leyes, hay una constitución. Y no es que, ay, es que a mí no me agrada la constitución, pero vaya contra ella y verá el problema en que se mete. Vaya contra ella porque a usted no le agrada y verá. Porque las reglas, las leyes se respetan, para eso se crearon. Es que me paso un semáforo en rojo porque se me da la gana, crúcelo y verá. Va a hacer daño a otros, pero ¿usted en qué va a quedar? Si no se muere, después que medio se levante de ahí turuleto, espere lo que le viene. Espere lo que le viene a usted y a su vehículo. Porque las reglas son para respetarlas. Las leyes son para obedecerlas. Y el Señor ha colocado leyes, reglas, incluso para llegar a Él. Y muchos las ignoramos, pero queremos llegar a Él. Y Él dice, así no funciona. Y además de lo que te pedí, que es tu familia, que es lo más preciado, también me meto contigo. Porque es que a veces por encima de nuestra familia estamos nosotros mismos, nuestro propio egocentrismo. Nosotros, y sobre mí no hay nada. Y cuando pensamos de esa manera, todo lo que está de ahí para abajo, palabras de bogotanos, se fregó. Se fregó porque nada va a tener el valor que realmente merece, porque por encima estoy yo. Entonces, el Señor dice, a alguien así no lo quiero cerca, al menos que renuncie a eso. Y a veces estamos equivocados, pensamos que el Señor quiere cerca a toda esa gente. Él dice aquí, no los quiero cerca si no renuncian a eso. ¿Por qué? ¿De qué sirve que vengan a Él y no renuncian a eso? ¿De qué sirve? Nada de lo que se haga va a funcionar. No va a funcionar. Ah, usted creía que era más fácil, ¿no? ¿Cómo me gustaría decirle que el cielo todo es color de rosa, que aquí todo es hermoso, que todo es un pedestal, para que usted entre confiado y vaya arrimándose? Pero ¿de qué me sirve darle ese tipo de confianza, esa falsa esperanza, cuando Jesús tiene unas reglas? Y si usted no las cumple, no se somete a ellas, Él es el que lo va a recibir y Él es el que dice, no puede ser mi discípulo. ¿De qué me sirve atraerlo con mi propio estilo cuando Jesús tiene sus propias reglas? Yo soy el patrón, usted es la secretaria, le da la inducción al que viene a postularse para el puesto, pero resulta que el que le da la inducción no lo hace bien, y cuando la persona llega a mí y yo veo que no cumple, yo digo, bueno, pero ¿usted quién le hizo la inducción? No, que la secretaria. Inmediatamente la llamo a ella, oiga, ¿usted qué está haciendo? Ese no es el perfil de lo que nosotros estamos necesitando en la empresa. Así me sucedería a mí si me pongo a darle una mala inducción. Jesús está diciendo cómo son las cosas. Amén. Así tiene que ser, amados hermanos. Así que me parece bonito para comenzar. ¿Sabe por qué? Porque nos está ahorrando un problema y un fracaso y una depresión. Él nos los está ahorrando. Nos está evitando esto. Ahora, Él fortalece, Él sube esto de nivel. Lo segundo, verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No es solamente la primera regla. Bueno, listo, yo renuncié a todo, pero aquí llegué pues y bástate ya. Al menos, mira, ya dejé todo, me lo pediste, lo dejé. Y vienes y te sientas allí. Él dice, tampoco es así. Ya diste el primer paso, vas a dar el segundo. El segundo es, toma tu cruz. Y cuando tomes la cruz, ahora sí, sígueme, puedes ser mi discípulo. O sea, renuncia a todo, pero no se va a quedar siendo una persona ociosa. Renuncia a todo, aborrezca todo, pero luego ocupe ese lugar que ya desocupó con algo, y es tome su cruz. Él está quitando responsabilidades para darle nuevas responsabilidades. Es lo que Él está haciendo con nosotros. Y claro, todo lo hemos experimentado. Hemos dejado muchas cosas, pero Jesús nos está esperando con un paquete bien gigante acá en su reino. Y luego dice, bueno, pero para recibir esto también se necesita un proceso, pero usted tiene que desear recibir esto. Y cuando usted ya lo recibe, entonces camine. Ahora sí camine, porque está listo para comenzar. Mande al niño al colegio y no le mande ni cuadernos, no le lleve lápiz, no le lleve nada. La pregunta es, ¿a qué fue? Y yo creo que a todos les llegó la circular. Lápiz, ¿sí o no? Colores, cuadernos, cuadriculado, de 50 hojas, después dicen que es de 100.
Después dicen que es cinco materia. La cartilla Nacho lee cuando la sacaban, yo no sé cuál sacan ahora. Y a usted le mandaban y los papás, ay sí, Dios mío, bueno, hasta a mí me tocó primero, mis papás lucharon con eso. Corrieron a comprar y a veces no podían comprarlo todo. Pero luego nos tocó a nosotros con Margarita, cuando nuestros hijos ya llegaron a esa etapa de correr a comprarles todo eso. Y cuando algo les faltaba, ya revisaban y mandaban la notica, faltó esto. O sea, no lo ignoren porque es parte, esto va a ser parte de su proceso. Y lo conseguíamos. Y la verdad, el que no conseguía todo lo que el niño necesitaba, su niño era afectado. Porque o no coloreaba, o no escribía porque no llevaba lápiz, o si no tenía cuaderno, pues tampoco hacía tarea. Así que nosotros sabíamos que no podíamos saltarnos la regla y toca sacar prestado, si no han pagado, hacer lo que sea, pero conseguir lo que pedían para que él pudiera ser educado. Amén. Gloria a Dios. Ahora, eso significa, listo, ya decidió que va a estudiar, ya lo mandamos al colegio, ya está matriculado, pero ahí no termina todo. Sus útiles. ¿No es así? Y cuando ya tiene los útiles, ahora sí, bueno, solamente tráigalo, camine, que venga ahora sí, que ya está preparado. Entonces, amados hermanos, ya cuando se pasa esa etapa, ahora sí hay un profesor, hay una profesora, hay un coordinador, hay un rector, ya está en el programa. Esto para explicarte, si tú quieres estar en el programa de Jesús, ya conoces el procedimiento. Y ahora lo segundo que le está pidiendo, ¿qué es? Toma la cruz. Toma responsabilidad, sé consecuente contigo mismo. Lo que está diciendo el Señor es, por favor, ten identidad, toma la cruz, ten identidad, toma responsabilidad. Amén. Ahora bien, cuando Él dice esto, eso significa que no venimos acá a perder el tiempo. Venimos a caminar con Jesús. Venimos a caminar con Jesús. Ser creyente implica esto. Ser seguidor de Jesús implica esto. Y hay algo más. Mire el argumento que él da, porque es que como nosotros tenemos tantos argumentos, a veces él está diciendo y no ha terminado de enseñar y estamos nosotros, pero, y el Señor nos está hablando y ya estamos planeando otro, pero, mire lo que él hace. Esta parte la he llamado sobriedad en las decisiones que tomamos. Amén. Sobriedad y sabiduría en las decisiones que tomamos. Sobriedad es porque mire, una persona borracha no hace lo correcto. Las cosas le salen mal. Y a veces nosotros estamos llenos de borrachera, no de licor, sino llenos de tantas cosas de esta vida y de argumentos que no parecemos cuerdos delante de la presencia de Dios. Y no somos sabios y tomamos decisiones por nuestro propio intelecto, pues nos dejamos guiar, mas no usamos la sabiduría para que nos vaya bien. A veces razonamos demasiado. Y resulta que lo que el Señor dice en estos versículos es sobriedad y sabiduría para tomar decisiones y para ejecutar o para accionar muchas cosas que ya nosotros tenemos trazadas. El versículo 28 al versículo 32. Vamos a leerlo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Qué hermoso, ¿cierto? O sea, no es hacer las cosas por hacerla. No es que yo llegué a Jesús y ya me acepta porque sí. No es que yo le apunto al cielo y voy a llegar porque así lo quise. No, o sea, no. Él dice, ojo, todo lo que se va a hacer demanda primero un análisis. Repito, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto los cimientos y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Qué vergüenza, ¿cierto? Dicen, en mi tierra más claro no canta un gallo. Y yo creo que ¿qué le voy a explicar yo a esto si está claro? ¿Esto le dice algo, amado hermano?
Claro. Todos los que van a construir o a comprar se sientan a hacer cálculos, ¿sí o no? ¿Cuánto vale ese apartamento? Vale tanto. ¿O cuánto cuesta este terreno? Vale tanto. Listo, compra el terreno. Vamos a construir, pero se necesita varillas, se necesita, ¿qué más? Cemento, se necesita, bueno, muchas cosas, mano de obra. Y esto, ¿cuánto cuesta la mano de obra? ¿A cómo están las varillas? ¿A cómo está el cemento? ¿A cómo está la arena, la gravilla o el mixto? Y empiezan a echar lápiz, flejes y todo eso, y luego la madera, porque eso va a necesitar madera, agua y en algunas ocasiones luz y en algunas ocasiones bodega para almacenar. Y cuando uno hace los cálculos dice, oiga, lo que yo quiero hacer cuesta 100 millones de pesos, pero resulta que tenemos 25. Conclusión, no podemos iniciar. Y no lo hacemos porque ya vamos a ver los resultados. Empecemos sin sabiduría y luego los vecinos dicen, wow, gloria a Dios, mire, van a hacer algo bonito, lindo ahí en ese terreno. Y usted trabajando y de repente desaparece y dejó los pelitos de la varilla ahí levantados, le queda la arena por ahí tirada. Y después de un tiempo la gente empieza a dudar y decir, oiga, esa gente empezó la construcción con tanta fuerza y mire, eso quedó tirado allí. Ahora le llaman elefante blanco. Quedó tirado. ¿Qué habrá pasado? Y vienen las hipótesis. ¿Será que se les acabó la plata? ¿Será que les pusieron problema? Y otros van a decir, no, pues yo no creo que hayan iniciado a hacer semejante obra sin tener la plata. Porque la gente no le va a caber en la cabeza que usted emprenda algo así sin dinero. Pero resulta que eso fue lo que hizo. Inició sin hacer cálculos. Y luego dice la gente, oiga, pero si lo hizo así, pues uy, no. Y ya conoce las frases que usa la gente. ¿Cómo se les ocurre? Entonces, iban a empezar a murmurar y a mover la cabeza y a decir, oiga, pero qué falta de sabiduría, qué insensatez. Mejor hubiesen hecho algo pequeño, pero lo hubieran terminado en vez de hacer algo tan grande y quedar ahí tirado. Y empieza todo el mundo a dar sus propios argumentos. Y empieza la familia. Edimer, ¿qué pasó con la construcción? ¿Qué va a decir? Se acabó la plata. Pero ¿cómo? Si apenas pusieron el cimiento, sí, pero se acabó la plata. ¿Y cuándo arranca? Ni idea. Se le van a robar las varillas. ¿Y qué hacemos? Y va y le echan ceguetas y las cortan. Eso es lo que el Señor está diciendo para que espiritualmente entendamos que acá en el reino de Dios hay regla y que no es como nosotros queremos y que no lo vamos a hacer de cualquier manera y que no es que lo vamos a lograr porque decimos que lo vamos a lograr. Hay que seguir los principios, hay que respetar las reglas, hay que abrazar las leyes establecidas por el Señor. No tengas tu guardado allá porque tarde o temprano eso va a ser un obstáculo en tu proceso en Dios. Amén. Va a ser un obstáculo. Ahora bien, seguimos. Otro ejemplo, pone dos, por si en el primero no entendió. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y ahí está el signo de pregunta. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Eso lo hace. Claro, se va a formar la guerra. Ármense todos, vamos a defender el frente. Y la gente, claro, empieza a prepararse sus lanzas, sus espadas. Bueno, en aquella época, ¿no? Hoy la guerra es diferente. Y todo el mundo listo para la batalla, pero de repente llega por ahí un espía y dice, oiga, rey, ya analicé e investigué y el que viene de allá viene con 50,000 hombres y resulta que nosotros somos 5,000. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a pelear, ya conocemos los resultados. Uno va a la guerra, pero nunca lleva planeado perder la vida, sino ganarla. Pero ahí ya está claro lo que va a pasar. Entonces, ¿qué hace el rey? Oiga, traiga para acá pluma, pergaminos y empieza a escribir. Y dice, por favor te suplicamos, no hagamos esta guerra. ¿Qué necesitas de nosotros? Nos sometemos, pero no peleemos. Hagamos la paz. Quiere tierra, tome tierra, pero no peleemos, porque ya conocen los resultados. Inteligente, dice el Señor. El que hace eso es inteligente. Hace los cálculos, analiza que él viene con 50, yo llevo solamente 10,000, esto no va a funcionar. Es un error dar esa pelea.
Es un error dar esa batalla. Será un error tuyo si quieres llegar a Él y no renuncias a todo lo que posees. Padre, madre, hijos, tu propia vida. En otros pasajes dice bienes. Y de ñapa tomar la cruz. Así que los que lo logran, esos que logran llegar al cielo, fue porque realmente tomaron la decisión con el corazón. Amén. Ahora, volví y pregunto, entonces, ¿sí? ¿La cosa es así mogollita como alguna vez pensamos? No es tan fácil. Ser salvo sí es fácil, porque Jesús nos salva de pura gracia. Pero si de verdad vamos a recibir esa gracia para ser salvo, allí tienes la regla. Allí tienes la regla. Si queremos llegar a Jesús y lograrlo, primera regla dice la palabra de Dios: arrepiéntete y conviértete. Arrepiéntete de todos tus pecados, de todo lo que realmente te daña y va a dañar a los demás. Esa es la primera regla. La segunda, conviértete. Ya no sigas en la dirección que ibas, sino en la dirección opuesta hacia donde Dios te está llamando, hacia donde Él me está llamando. Eso es arrepentirse y convertirse. Y ahora sí viene el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo diría, ¿estaba bravo Jesús ese día? No, no estaba bravo. Está examinando el corazón del hombre y Él ya hizo los cálculos, porque Él mismo nos está enseñando que hay que hacerlos. Y cuando hizo los cálculos y miró los resultados, encontró que todo estaba falto, escaso y conclusión, nada. Nada. ¿Cree usted que Dios hace los cálculos? ¿Los hace o no los hace? Y Él sabe si lo vamos a lograr, sí o no. Y si Él está diciendo que hagamos esto es porque sabe que si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? No lo vamos a lograr, pero si lo hacemos, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Demos un aplauso al Señor, fuerte, celebramos su victoria. Y le invito a ponerse sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, aquí estamos. Y dígale ahí, bueno Señor, ¿a qué es lo que hay que renunciar hoy? ¿Qué responsabilidad es la que tengo que tomar? ¿Cómo vamos a asumir esto? Revise su corazón, que está ahí montado en ese trono, y derríbelo de allí en el nombre de Jesús. Haga sus cálculos para que pueda descubrir qué le va a estorbar en el proceso y comience a quitar eso. Y lleve esta palabra para que se la comparta a otro también. Es una gran bendición. Padre Dios, te damos gracias, Señor, en este día.